Bien, ahí veíamos justamente lo que decíamos, las dos opiniones. Ahora, está dividido. aclaremos que esto es registrado por las cámaras de Mañanas Informales hace 2 días. Sí, ayer. No, o sea, no es ahora, archivo, ¿no? Exactamente, hay mucho material y está editado así en el momento. Ahora, es la visión de un país dividido, digamos, profundamente dividido. Profundamente dividido, exactamente. Y bueno, lo que veíamos último es esa organización que se pregunta, por ejemplo, ¿dónde está el avión que chocó contra el Pentágono? Ese tipo de preguntas. O ¿dónde están las armas químicas en Irak? También es otra claro, bueno, una excusa, cosas. Muchos sostienen, ¿no?, la excusa para la invasión a Irak. Igualmente el excombatiente, sí, ¿no? Diciendo, pudimos haberlos terminado de gastar todo Medio bueno, Oriente. Justamente, el otro señor, el que veíamos primero, Jimmy, es un ex veterano de Vietnam y tenía realmente unas ideas que por suerte, claro. ¿Cuál es el trabajo del señor? El señor lleva en el ferry, tiene un trabajo en un ferry. ¿Qué hizo esos 6 días que dijo que no volvió a la casa desde que se cayeron las torres? Estuvo llevando gente desde la isla de Manhattan hacia el territorio Brooklyn, toda la zona de alrededor. Pero bueno, muy fuerte las palabras que decía. No, por suerte tiene ese trabajo en un puesto, digamos, en el... Claro. Cosas que no me dijo cuando estábamos haciendo la nota, pero terrible. Él lo que quiere no es justicia, sino venganza. Claro. Es bueno, muy diferente. Algo que me parece de alguna manera dividió al pueblo norteamericano entre los que se empezaron a preguntar cómo nos ven afuera, por qué nos odian tanto, y aquellos que solo buscaron venganza. Me parece que hay como una división en la mirada de los norteamericanos sobre sí mismos a partir del 11 de septiembre. Ustedes son 3 norteamericanos que decidieron venir a vivir a la Argentina por diversos motivos, cada uno os contará por qué. En el caso de Jocelyn, Van, Brendan Martin y John Till, bienvenidos. ¿Por qué vinieron a vivir a la Argentina? En tu caso, Jocelyn. Sí, quería continuar el trabajo con organizaciones sin fines de lucro y con el tema de 11 de septiembre, yo pensaba buscar los raíces y los factores en ese tipo de actos. Y yo creo que muchos de los factores son vinculados con violencia y tiene algo que ver con la sociedad civil y este tipo de trabajo. Pero la pregunta tenía que ver con qué les pasó a ustedes, dónde estaban, qué vieron ese 11 de septiembre que a ustedes les cambió la vida. ¿Dónde estabas? Yo estaba en la universidad, estaba estudiando. Y, ¿en qué ciudad? Afuera de la ciudad de Nueva York. Ajá. Sí. Y había muchos alumnos que son de la ciudad y tenía sentada a mi lado una chica que recibió una llamada y salió la aula gritando, llorando, entonces sí. Cada persona... O sea, ustedes estaban en clase en ese momento, sí. Estaban en clase y una de las chicas recibe un llamado. Sí. De esa manera se enteran de lo que estaba pasando. Sí. ¿Qué decía el llamado? ¿Por qué? No, recibió y tenía noticias. Al final su papá estaba en la torre. Ajá. Sí. Y son cosas como así, con recuerdos. Y en el caso de Brendan, ¿dónde estabas? Estuve en Nueva York, en la ciudad. Y bueno, estuve en el norte de la ciudad donde podemos ver los fuegos del torre. Y en un momento clave estuve en el centro del Parque Central, como solo, que era un momento raro porque las calles se habían lleno de gente, pero estuve solo por un momento con nadie y puedo ver los torres. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué te pasaba a vos? ¿Qué sentías? ¿Cuál era la sensación que recordás de ese momento? Claro que miedo, como shock, no sé, pero sí, la respuesta de igual me parece que las reacciones primeros no eran las reacciones porque como estoy acá en Argentina, los miedos que vienen no es lo que sigue después. Bueno, después habían otras reacciones, pero sí, en el momento, claro que habían... ¿Y cuál era el escenario? ¿Qué veías? Digamos, ¿cómo estaba en Nueva York la gente en el momento en el que estaba ocurriendo eso? Sí, ¿No tenía miedo que siguiera el ataque? ¿Perdón? O sea, ¿no existía un miedo de que el ataque siguiera, que no fuera solamente 2 edificios? Vos decís que te vas al parque. Por ahí uno cree que si hay algún tipo de agresión hacia la ciudad, no va a ser en el parque, sino más bien en los edificios. O que bombardearan Central Park, Claro. ¿no se te ocurrió? Sí, verdad, no, justo antes que entré al parque, recibí una llamada de alguien con quien trabajo que dijo que
bueno, también están atacando el Pentágono. Claro. Y bueno, como, puede ser que no está terminado. Y sí, por un momento estuve como, bueno, hay otra cosa que va a pasar. Y la gente en la calle, vos lo que veías era esto, se preguntaban por qué. Sí, todavía no pueden procesarlo. La gente estuvieron andando por el trabajo, pasando por el subte, pero como, ¿qué está pasando? Así, bueno, es un fuego, había una bomba en el Torres antes, ¿no? Bueno, está bien, vamos a trabajar, pero finalmente saben que ese no es como un... Antes de pasar a la historia de John, vamos a seguir con el material de lo que trajo Cecilia de Nueva York 2 días atrás nomás, antes de este aniversario. Bueno, también en el downtown hay otro parque donde se realiza un memory field, así como un parque del recuerdo, ¿no? Y vamos a conocer al creador de este parque, que hizo unas banderas, una por cada una de las víctimas, y la bandera lo que tiene es los nombres de cada una de las víctimas en las barras. Y bueno, es un ciudadano normal, así, que quiso rendir este homenaje. Su homenaje, vamos a ver. Vamos a ver. Hello, how are you? Hi, Cecilia. How are you? Okay. Fine, okay. Let's talk about Memorial Field. Okay, this is the New York City 9/11 Memorial Field. It was created last year on the 5th anniversary, first time in New York as a monumental display of 3,000 flags for all the victims that we lost. So it was created as a healing field for the family members, survivors like myself, and rescue workers that were part of 9/11. You said that you were a survivor. Yes, I was. I was one of the responders when the buildings were attacked, and we helped out with the evacuation of the people. And then when the first tower came down, we were helping them in the ambulance, and I was underneath the second in the street when it came down. So we took cover under the truck, and we survived that. You still have fear? How do you feel right now? Well, you know, I'm still hurt, upset, you know, angry of what happened, but we have to move on in life. And that's what terror is. Terror is about putting fear in your everyday life. And I'm beyond that right now, you know, because this is my healing. This is my therapy, what I do, by helping out other family members and people, just to show that we will never forget. These are men and women who went to work that day, and they kissed their children goodbye to the school or go to work, and they never came home that day, you know? You were the creator of the flags, right? Yes, yes. And how was it? How did you start with it? When 9/11 happened and 3,000 people died, and they kept referring to numbers but not people, and I thought that they deserved to be remembered as individuals, because they were individuals. They were fathers and mothers and children, and that's how they need to be remembered. And since the attack was on America, not on the military, but on America as a whole, I wanted to tie them to the symbol of America, because America is not a place. If you took these people and moved them anywhere, that would be America. So I thought that the people deserved to be remembered and also tied to who they were, because they died in place of all of us. Bueno, ahí veíamos al creador y a uno de los integrantes de la organización hablando sobre este campo. Hay dos banderas ahí, una de los héroes y otra de honor. En la de honor están la gente, los civiles, y en la de los héroes están los bomberos y los policías. Cuando me refería a un ciudadano normal es un civil, no es gente ni policía ni bomberos. Claro. Y bueno, nada, la idea de ellos es hacerlo todos los años, lo hacen desde el 2002, y en el 2011, el 11 de septiembre de 2011, piensan hacerlo en el Central Park, obviamente si los dejan, ¿no? Claro. Pero la idea es eso, hacerla en el Central Park, recordarlo en el Central Park. En el caso de John Till no estabas en Estados Unidos. ¿Dónde estabas? Yo estuve en Suiza. Mi caso era muy particular en comparación de ellos. Yo estuve estudiando ahí en Ginebra entonces ahí estuvimos todo el grupo de estudiantes y estábamos haciendo una reunión y todo, y después llevaron la tele y había una chica por celular y nos contó paso por paso, y todos quedaron como choqueados. Y después trajeron la tele. ¿Tu familia estaba en Estados Unidos? No, mi familia estaba en Maine. Yo soy del campo. Claro. Estados Unidos. Y básicamente nos mostraron como cuando todos los edificios que se cayeron y todo. Y miramos ahí todos en el grupo en Suiza, muy lejos. Entonces, obviamente todos querían ir ya a los Estados Unidos. ¿Y viajaste a Estados Unidos cuánto tiempo después del atentado? En diciembre volví. ¿Y qué encontraste? Por todo lo que escuché y después por lo vi, para mí personalmente, las personas eran mucho más unidas.
Te voy a interrumpir un segundo porque en este momento es el instante que en vivo se está dando el momento central del homenaje, ¿no? El horario exacto y el minuto de silencio. Good morning. My name is Charlene Cumberbatch. My brother, Charles Gregory John. Esto se repite año a año también, es el momento en el cual los familiares y la gente cercana recuerda a su familiar perdido en ese atentado. Me decías, volviste, John, a Estados Unidos y te encontrás con una sociedad diferente que la que habías dejado, ¿verdad? Sí, completamente diferente. Y como estuve diciendo, creo que muchas de las personas eran mucho más unidas, sentía mucha más solidaridad entre las personas, pero al mismo tiempo todos choqueados, un poco de miedo. No estuve en Nueva York, obviamente, como ellos, pero creo que se cambian muchas cosas y todos están pensando, bueno, ¿ahora dónde vamos? Y ahí se radicalizó, me parece, no sé si ustedes lo ven igual, mucho más las posturas. O sea, los que estaban a favor de lo que se empezaba a desatar, como la invasión a Irak, la sospecha de armas químicas y de quiénes habían sido los autores del atentado, y quienes decían, no, nosotros con esta política provocamos más de lo mismo. Debemos buscar la paz, debemos tratar de conciliar las posturas. Esto ustedes lo vieron después. Sí. En mi perspectiva, personalmente, nosotros... Había muchas personas, es entendible después de un ataque o algo así, que las personas quieren hacer algo. Obviamente el Estado tiene ganas de hacer algo, ¿no? Y muchas personas dicen, bueno, para la paz o la guerra o lo que sea. Entonces, había un tiempo de miedo, ¿no? Un miedo muy grande. Entonces, las respuestas vinieron después, pero muy dividido entre, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que reaccionar, pero ¿en qué? Y creo que muchas personas no sabían en el momento y justamente estamos planeando algo, ¿entendés? Y ustedes tres decidieron irse de Estados Unidos. ¿Por qué eligieron Argentina? ¿Por qué irse a Estados Unidos, no también? Sí, bueno, para mí no fue Argentina la primera cosa, claro. Fue para viajar a algunos otros lados. Estuve acá desde 2004. Quería visitar otras partes del mundo, como dije antes, bueno, poner la perspectiva de qué está pasando en el mundo, qué son los sistemas, las relaciones que tienen los Estados Unidos, por qué viene este tipo de cosas, y quería visitar, fue por España. Vos te preguntabas por qué pasó esto, voy a ver qué pasa fuera de mi país. ¿Esa sí, fue la en un pregunta? sentido, parte de eso. También, como dijo John, de buscar por una acción, no sé, pero otra cosa de lo que tuve, no ataque, una invasión, pero más qué son las cosas positivas que podemos hacer. Por eso, bueno, estoy, como los otros dos acá, estoy trabajando en ONG de desarrollo. Fuimos acá para buscar más como opciones como positivos, en el caso Dar mío. una mano fuera de tu país. ¿Por qué fuera de tu país y no dentro de tu país, que estaba pasando un momento difícil? Sí, igual el momento difícil es más psicológico. Bueno, bien, para alguna gente no, pero por el 300 millones de gente era más psicológico. No puedo ayudar en este sentido, es más como las cosas materiales en que podemos ayudar. Para mí el problema no era tanto religión, más como clase y la pobreza, y claro. Eso es la respuesta. Soy economista, puede ser por eso, pero la respuesta que para mí que tenía sentido era responder como con la situación materiales, y qué son las situaciones en el Medio Oriente, la pobreza allá, qué son. Y en Argentina había una crisis como en el mismo año, bastante fuerte. Enorme. Y sí, y hay algo que ver, no sé, puede ser por eso, como para mirar las imágenes de la cacerola acá y todo eso, y de ver que bueno, hay un poquito de ver, pero también había respuestas acá, como la gente en las calles, las asambleas del barrio, las fábricas recuperadas, y había mucha gente, muchos amigos míos que quieren ir por acá para ver las respuestas positivas que había. Ajá. Y John, ¿llegaste a entender por qué Estados Unidos no es querido en el mundo? No, yo tenía una idea por mi viaje, que había varias perspectivas, y no, cuando yo vine acá a Argentina, quería representar, tenía otro ejemplo para la persona, también quería conocer otras realidades, otras perspectivas,
la Argentina justamente pasó por una crisis y como él quería participar, ayudar y tener una perspectiva de afuera, porque sin esto a veces uno no puede buscar adentro, ¿entendés? Entonces tienen que como expandir un poco las visiones y todo. Y bueno, para mí encontré, acá en Argentina me recibieron muy bien y estuve aprendiendo todo más las cosas que piensan en los Estados Unidos y para mí es muy importante porque yo creo que tenemos que involucrar esto en nuestro pensamiento para poder ser en la posición donde estamos. Y cuando ustedes, digamos, supieron que efectivamente la respuesta de Estados Unidos iba a ser una invasión en Irak, ¿cuál fue la reacción de ustedes como ciudadanos estadounidenses? Bueno. Sí. No, por favor. Que no hablaste tanto. No, bueno, para mí es como, nunca estoy en favor de una guerra, entonces, bueno, creo que hay muchos factores que tienen que ver con eso. ¿Pero sospechan de la transparencia del motivo por el cual se comienza esa guerra? Digamos, ¿se cuestionan ustedes como ciudadanos? Claro, sí, cómo no, pero era muy común también. Bueno, en Nueva York por lo menos, la mayoría de lo que puede ver, bueno, las fotos de las víctimas y también antes de las guerras, cosas contra la guerra, porque sabemos que va a ser una guerra, contra la invasión de Afganistán por lo menos y también de Irak. Bien, todos los lados, mucho más que como publicidad es como tenemos que tener venganza, ¿no? Claro. Pero la mayoría de la calle está bien lleno de cosas que dicen que estamos llorando, pero este no es un grito para guerra. Eso Claro. es lo que era bien muy obvio, pero... Y hoy Estados Unidos es un país en guerra, digo, la gente se entera, sabe, se informa, más allá de una invasión. No, y además de las crisis, ellos hablan de las crisis de los otros países, pero Estados Unidos también tiene una gran crisis con el tema del desempleo, también por la guerra. Claro. ¿Cómo se sientan al respecto de eso? ¿Y qué creen que va a pasar con las elecciones del 2008 también? Todo el mundo. No, yo quería agregar también que por toda la respuesta para ir a Afganistán, obviamente tienen que hacer algo, todos pensaron y fueron para buscar a Bin Laden, obviamente. Después de todo que viene después me parecía como demasiado y creo que la forma no era correcta. Igualmente, como hay otra manera, pienso, de la guerra para poder como juntar gente y responder a las cosas que realmente están pasando. Lo que dice Cecilia me parece, y a eso iba un poco la pregunta, es un país que está desviando mucho dinero a una guerra. Y eso se siente cada vez más en la economía de Estados Unidos. Bueno, cuando se acá habla hay un papelito que ha traído Cecilia. Es otra nota que hice con una organización de abuelas que se llama Granny's Brigade, que es una organización de abuelas en contra de la guerra. Entonces, acá cuentan todos los argumentos de los nuevos hechos sobre la guerra de Irán. No hay armas de destrucción masiva, no fueron encontradas en Irak. No hay conexión entre Saddam Hussein y Al-Qaeda. Y se habla de la cantidad de dinero que se lleva gastado. Basta de costear la guerra. Claro, basta de costear la guerra. Entonces dice la cantidad de dinero y que con ese dinero se podría hacer un sistema de salud que hoy Estados Unidos no tiene. Bueno, que es un gran problema, que es carísimo atenderse en cualquier hospital en Estados Unidos. Entonces, digo, ¿ustedes lo sienten, sus familias lo sienten? ¿Hay conciencia plena o, digamos, la pobreza la padece la inmigración de Estados Unidos y los ciudadanos norteamericanos no? Sí, saben, bueno, somos un país en guerra, como dijiste, pero no como Irak, por ejemplo, no es tan obvio. Pero sí, no sé, la economía, el impacto, sí, hay mucha preocupación eso. Se siente. En la vida cotidiana, digo, ha cambiado a partir de la guerra económicamente Estados Unidos. Sí, los Estados Unidos son un país muy grande, entonces hay mucha gente que puede ser que siguen con sus vidas y no están como tan Irak, pero sí, obviamente se implica porque en los medios de comunicación todos los días se está escuchando algo de Irak y sigue siendo peor y peor, bueno, no en todas las perspectivas. Entonces la gente se cansa también de tener los tropas allá y toda la política que va alrededor, entonces yo creo que está afectando. ¿Está afectando? ¿Creen que va a haber un cambio en las próximas elecciones? ¿Sus amigos, la gente que ustedes, sus familias que siguen allí, qué les cuentan sobre la percepción de lo que puede haber en las próximas elecciones? El tema también del miedo a los ataques y todo eso creo que los fortalece un poco más a los republicanos. Los sigue obviamente. fortaleciendo. Y eso fue lo que básicamente les hizo ganar la segunda elección. Por eso. Sí. Por eso ellos huyen. Tenemos miedo, nos fuimos. No, pero sí, la reacción después de 11 de septiembre tiene mucho que ver con el miedo, creo, personalmente. Y ahora, como decís, para las elecciones, con las personas que pueden utilizar el tema de seguridad para
para poder seguir enganchando más del lado republicano, y los demócratas también tienen que decir algo sobre seguridad, obviamente. Pero... ¿Y les gusta la imagen que Michael Moore le da al mundo de los Estados Unidos? O sea, ¿ustedes están a favor de ese tipo de discurso? A mí me gusta la película esta de Michael Moore. Ajá. Igual son, bueno, los atacan porque es un poquito exagerado. A mí es más importante las películas de Michael Moore por lo adentro de los Estados Unidos que lo por afuera. Ajá. No es... Mucha gente, de verdad que mucha gente de fuera usa para bueno, mira, los Estados Unidos es estupidez. Bueno, pero para la gente de dentro es muy importante para mí. Lo que pasa es que uno ve muchas veces el comportamiento o las palabras del presidente Bush. Sí. Y uno por ahí puede interpretar que Bush se siente el dueño del mundo, del planeta entero. Como que dice, bueno, yo gobierno Estados Unidos, pero si se me antojara gobernar todo el planeta y que todo el planeta se llame Estados Unidos, lo podría conseguir de un día para otro. Y muchos por ahí piensan en el mundo que es una mentalidad más generalizada en Estados Unidos, que no es propia solamente del presidente. Bueno, es interesante. Yo creo que adentro de su círculo de personas hay esta mentalidad a veces, o estuvo seguro en los años pasados. Generalmente las personas de los Estados Unidos, muchos votaron para Bush, la seguridad, el miedo, todos esos temas, y obviamente hay gente apoyando a él, ahora mucho más. Y la verdad es que no creo que la representación ahora de este gobierno no refleja ahora muchas de las personas de los Estados Unidos. Claro, no, hay muchas personas que están apoyando la guerra como para las tropas ahora, pero menos para mí personalmente sobre el Estado, del gobierno. Yo creo que hay mucho más crítica en contra de él. No hay apoyo en la población. Claro. Bueno, eso está muy bien en cuanto a que se opongan a la guerra y todo. Ahora, sus legajos deben estar en este momento en algún lado, porque ustedes saben que a las hijas de Bush se les ha sustraído una billetera, aquí las han robado cuando vinieron acá, no sé si ustedes se enteraron del tema. Así que bueno, tengan muchísimo cuidado. Les agradecemos mucho haber venido a la Argentina y haber adoptado a la Argentina como un lugar donde poder hacer cosas y trabajar. Muchas gracias de verdad por haber también contestado. Es un lugar seguro. Es un lugar seguro. Las hijas de Bush fueron robadas aquí en la Argentina. Vamos a ir a un corte.